Y muchísimas gracias por estar aquí en este webinar que hemos creado de la agilidad He Aprendido. Estamos hoy con nuestra comunidad de Management 3.0, a quien quiero agradecerles infinitamente el poder estar aquí. Tenemos a Ángela Escobar, a Fernanda Lima, a César Mejía, quienes hoy nos van a contar sus experiencias, sus aprendizajes, sus caídas, todo lo que han aprendido respecto a Management 3.0. Teníamos otra invitada y sé que la vieron ustedes también en nuestras redes sociales. Lamentablemente no pude estar aquí por motivos de salud, pero bueno, le enviamos toda la buena energía para que se recupere pronto y viendo también este webinar en el que quiso participar. Bueno, ¿cuál es el formato de este espacio? Es un espacio de todos los que están aquí, así que vamos a iniciar con preguntas. Nosotros traemos solo 3 preguntas preparadas para ir calentando la conversación, pero el objetivo es que ustedes sean quienes hagan preguntas y saquen mucho provecho de este espacio. ¿Cuánto durará? Lo que tenga que durar y nuestros panelistas nos den para poder estar aquí. Hemos estado a veces 1 hora y media, a veces 2 horas. Ustedes déjennos saber a qué ritmo podemos ir y ir contestando todas sus preguntas. Entonces, me presento, soy Sandra Arias de Agility Changes y mi rol en esta sesión va a ser el host de estos panelistas que tenemos el día de hoy de nuestra comunidad. Quisiera entonces empezar porque ustedes se presenten, chicos, que nos cuenten un poco quiénes son, cuál es su recorrido, por qué Management 3.0 cortico y ya luego empezamos a profundizar. Ángela, cuéntanos de ti. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy compartiendo sobre este tema que es tan interesante. Mi nombre es Ángela María Escobar, soy de Bogotá, soy psicóloga, me he dedicado toda la vida al mundo organizacional, he trabajado, bueno, o trabajé más bien durante más de 18 años en áreas de recursos humanos. Hace 5 años tengo la dicha de ser profesora universitaria en la Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana aquí en Bogotá y formo a estudiantes en el área de la psicología organizacional. Y hace más o menos unos 9 años, también ofrezco servicios como consultora independiente, hago mentorías y consultoría en temas relacionados con gestión humana y con temas de desarrollo organizacional. Y Management 3.0 llegó a mí precisamente por esos dos últimos roles que acabo de mencionar. Uno, con el interés de enseñarle a los futuros profesionales que van a trabajar en áreas de recursos humanos tendencias actuales que rompen un poco los esquemas de lo que tradicionalmente se ha pensado que es la gestión de las personas en la organización, y también porque a través de mis clientes he confirmado que muchas de las cosas que yo viví hace muchos años en las organizaciones hoy se siguen sufriendo, por no ponerles otra palabra, y tal vez en Management 3.0 encontré una respuesta de cómo acompañar esos procesos de desarrollo organizacional con un estilo distinto de management. Súper, Ángela, muchísimas gracias y bienvenida. Muchas gracias. Fer, cuéntanos de ti un poco. Claro que sí, muy buenas tardes con todos, encantada de compartir este espacio. Me presento, yo soy Fernanda Lima, actualmente trabajo como Scrum Master en Banco Pichincha. Bueno, yo me inicié en el tema de desarrollo de software, tengo varios años en el tema de esta industria. Luego fui descubriendo la agilidad, muchas formas de descubrir cómo hacer las cosas de manera diferente. Y bueno, pues ahora estamos como equipo llevando y liderando la transformación del banco más grande del Ecuador. Entonces, es un reto importante en el que me encuentro ahora. ¿Por qué Management 3.0? Pues realmente porque tiene prácticas y herramientas que nos han servido mucho para impulsar justamente esta transformación. Entonces, en momentos posteriores, pues obviamente les vamos a contar desde la experiencia por dónde y por no dónde seguir, ¿ya? Eso, muchas gracias. Me encanta, Fer, me encanta ese preludio de lo que viene, porque son lo que sí y lo que no, porque de todo eso también aprendemos un montón. Muchas gracias. Y César, cuéntanos tú de tu recorrido y Management 3.0, ¿por qué? Claro que sí, muchas gracias, Sandra, y bienvenidos sean todos. Muy buenas tardes. Es un honor participar en este webinar con ustedes. Bueno, mi nombre es César Mejía, soy de Bogotá, Colombia. Al igual que Fer, comencé con el tema de desarrollo de software, soy ingeniero de sistemas
Y ahí empezamos empecé a darme cuenta que muchas veces los proyectos de software no salían como se esperaba, ¿no? Entonces ya empecé a abordar temas de gestión de proyectos, temas de agilidad y más adelante con temas de Management 3.0. Tengo 17 años de experiencia más o menos en la industria de IT. ¿Y por qué 3.0? Muchas veces nos centramos es como en la metodología o el framework que nos diga paso 1, haz esto, paso 2, haz esto otro, pero nunca nos preocupamos por el sistema organizacional que encierra todo esto, ¿no? Management tiene unas prácticas bastante interesantes para trabajar con el equipo, para trabajar con los líderes e incluso pues con toda la organización llegando ya a más alto nivel. Entonces, como dijo Fer, más adelante les contaremos cómo se podría hacer esto, qué no hacer o qué de pronto en nuestra experiencia no nos ha salido bien, que sí nos ha salido muy bien y bueno, espero fluya la conversación. Genial, muchísimas gracias, César. Y bueno, empecemos con las preguntas porque este webinar se trata de eso, preguntas, respuestas. ¿Cuál es desde su vivencia, desde su experiencia? Tenemos unos roles bien distintos, algunos de TI, Ángela probablemente menos en TI, César en diferentes roles, Fer desde Scrum Master. ¿Cuáles son los principales desafíos que ustedes han tenido o que ven que las organizaciones aún tienen en esos dos aspectos que mencionaba César en su presentación, equipos y liderazgo? ¿Cuáles creen que son esos grandes dolores para que la audiencia se vaya identificando y también nos vayan diciendo por ahí, por el chat, si se identifican con estos dolores que nos cuentan? ¿Quién quiere empezar? Aquí sí ya es abierto, ya ustedes se autogestionan. Cuéntenos cómo empezamos. Bueno, si quieren comienzo yo. Voy a tomar esta palabra de autogestión que comentó Sandra. Bueno, un reto es ese. El tema de queremos que los equipos sean autogestionados, pero nosotros no hacemos nada para que esto sea así. O sea, como que sí deben ser autogestionados, pero ponemos un montón de controles, no hay alineamiento, los equipos no conocen la estrategia. Por ejemplo, les pedimos que sean multidisciplinarios, multifuncionales, pero ¿qué hacemos para ellos? ¿Sí? ¿Cómo les podemos ayudar? Entonces, para mí ese es un reto. Otro reto es que nos dedicamos es a gestionar a cada individuo, ¿no? Entonces, ven, dime tú en qué has estado trabajando, cuántas horas, ¿cierto? ¿En qué detalle? Y esto comienza a los equipos y a las personas a cansarlas un poco. Y otro reto que también he visto es muy común y es el tema de que los colaboradores a veces vemos a algunos líderes como los malos del paseo, ¿verdad? Y tampoco es así, ¿no? O sea, no es ni los colaboradores tienen la culpa, vamos a decir, ni tampoco los líderes. Entonces son un montón de elementos que empiezan a aparecer allí y que tal vez con Management 3.0 podamos solucionar muchos de ellos. Entonces, yo lo veo así. Yo, siguiendo lo que acaba de mencionar César, yo considero que uno de los retos más importantes es precisamente lo que Management 3.0 nos propone y es pensar el sistema, gestionar el sistema. Porque usualmente lo que sucede es que tendemos a buscar siempre el error en el guión culpable y creo que eso es lo que todavía, a pesar de que estamos haciendo un tema de autogestión, de equipos de alto desempeño, creo que hay cosas que faltan en ese proceso y es, uno, entender que no se trata de culpables ni de quién cometió el error, sino cómo de los errores aprendemos todos en vez de señalar. Dos, el reto de el rol que tienen los jefes, porque, y creo que ese es uno de los principios de management, ¿no? Entonces, primero el jefe que da órdenes, después no, el jefe que es un líder que se pone como a la par de los otros y se preocupa por las personas, pero se nos olvida que al final, siendo jefes o siendo líderes, lo que estamos gestionando son equipos, ¿sí? Y entonces no son personas de manera individual, sino son sistemas que llevan a un propósito superior que está por encima de las características individuales. Y ese es otro reto que veo, y es como que el problema está centrado en la característica de la persona más allá
de la contribución que puede darle a la organización o al proyecto o al equipo. Y lo otro es que no hay una preocupación por generar confianza. Es como pareciera que lo que nos interesa o que lo que interesa en las organizaciones es dar resultados a toda costa, y a veces tenemos esta falsa armonía o la armonía artificial, que es todos aquí todos somos súper amigos, todos tenemos confianza, todos sabemos lo que hacen todos, y cuando uno va a ver en la vida real, no es así. Entonces es como una armonía artificial que sostiene aparentemente a los equipos, pero realmente está sosteniendo, puede ser, relaciones en los grupos, pero no necesariamente gestionando a los equipos. Entonces, creo que es un tema de la mentalidad que hay frente a la gestión de las personas en los proyectos o en las organizaciones, y no es individual, es todos somos un sistema, y ese sistema genera una cantidad de situaciones que en el día a día el mismo equipo puede autogestionar, pero no solamente enfocado en el resultado o en el culpable o en la característica individual, sino cómo se conforma, y creo que eso es una de las cosas que Management 3.0 también nos ayuda a resolver. Así es, en línea de lo que comenta Ángela, pues realmente sí, o sea, de forma tradicional estamos acostumbrados a hacer lo que mi jefe me dice, a hacer lo que me corresponde, no doy un paso más, un paso es suficiente. Estamos acostumbrados a ver líderes que es mucho mando y control, que realmente no satisface, digamos, las necesidades de las que la organización, o los desafíos de los que la organización se encuentra en ese momento, ¿no? Entonces, hay una disonancia entre lo que la organización necesita transformarse frente a cómo está funcionando ahora. Entonces, crear un sistema que permita, por ejemplo, abrace el error, porque no nos quedamos en el error, o sea, el error debe ser de alguna manera un mecanismo de aprendizaje en donde no se encuentren culpables, sino que más bien se aproveche este aprendizaje y que este aprendizaje quede para la organización. A la final, la organización va descubriendo la mejor práctica, ¿no? Claro, Management 3.0 nos dice muchas prácticas y herramientas, pero sin embargo el desafío como tal en cuanto a mi experiencia es ir descubriendo el camino y con cuál herramienta y cuál práctica podemos ir habilitando y solventando las necesidades de cada organización, inclusive de cada equipo, porque podemos utilizar la misma práctica, la misma respuesta, digamos, en un equipo, y vamos al otro y probablemente no tengamos el mismo resultado, ¿no? Entonces, el desafío es un poco abrir la mente de todas estas herramientas, no son una receta, es tomarlas y también ir descubriendo, practicando, aprendiendo, y sobre eso ir adaptando hacia los equipos y hacia los líderes, ¿no? Genial, Fernanda, Ángela, César, muchas gracias porque me encantan esas agrupaciones que hicimos. Sistema, cómo gestionamos el sistema, que no nos vayamos al individuo, que nos vayamos a los equipos, cómo los líderes están teniendo unos desafíos y unos retos distintos ante las velocidades de las transformaciones, y este tema de aprender del error, incluso uno mismo llevando estas prácticas a cada equipo y al sistema. Y eso que con lo que Fernanda cierra me parece fundamental, adicional, porque es parte de lo que es como nuestro sello, ¿saben? En Agility Changes no queremos volvernos eh, fan de ningún framework como tal. Los frameworks tienen muchas respuestas a muchos problemas, pero no es el framework por el framework. Es porque ese framework me va a dar canales y me va a dar vías para resolver desafíos, situaciones y problemas que nuestra organización, equipo, sistema tenga. Entonces, eso me encantó. Y eso me da paso perfecto a la segunda pregunta. Y es, ¿cómo Management 3.0 ya lo fueron como perfilando en sus respuestas iniciales, pero cómo Management 3.0 les ha ayudado a ustedes hoy, desde que lo aprendieron? Y cuéntenos un poco cuánto llevan un poco en esta aplicación y en qué les ha ayudado. ¿Cuál creen que ha sido ese gran beneficio en la aplicación de algunas prácticas de Management 3.0? ¿Quién quisiera iniciar? No todos al tiempo. Vale. Si quieren voy yo entonces. Bueno, ¿cuánto tiempo llevo con Management 3.0? La verdad, usándolo en pleno,
más o menos año y medio. Antes había leído, antes había asistido a webinars, incluso algunas Scrum Master que trabajé en alguna experiencia laboral, nos trajo estas prácticas, ¿no? De Management 3.0, algunas, y pues esto me abrió un poco más el interés, ¿no? ¿Cómo me ha ayudado? Digamos, el tema, por ejemplo, uno de mis temas preferidos es el tema de desarrollar las competencias, que es una visión de Management 3.0. Y aquí no sé si íbamos a preguntar o si vamos a recibir esa pregunta, ¿cuál es tu práctica favorita? Bueno, una vez la digo, es esta. Spoiler. Spoiler, sí, me ha ayudado bastante porque nos hemos dado cuenta que ingresamos a una organización y como que cada organización, cada compañía tiene mapeado cuáles son las habilidades que se requieren para cierto cargo. Pero nunca le preguntaron al equipo o a la persona, mira, estas necesidades que están mapeadas acá, ¿si hacen sentido o no hacen sentido? Porque es que realmente los que saben eso son los equipos, los que saben que necesitan conocer de agilidad, o de gestión de proyectos, o de desarrollo de software, o de inglés, o yo qué sé, son los mismos equipos. Y esto también me ha ayudado para el tema de los equipos cross-funcionales, ¿no? Que hablábamos mucho de los especialistas, entonces en las ofertas de trabajo se necesita especialista en base de datos, se necesita, incluso vamos más allá, se necesita especialista en tal lenguaje de programación. Pero ya nos hemos dado cuenta que para que funcione una colaboración integral en los equipos de trabajo, debemos sí ser especialistas en algunas cosas y conocer un poco de otras cosas para poder generar esa colaboración y esa sinergia. Entonces, esta práctica en particular la veo muy valiosa y me ha ayudado mucho, entre otras. Y creo que también me ayudaba a comentarla en mi rol que estuve de allá el coach, a algunos equipos. Como decía Fer, algunos los toman muy bien, ¿sí? Como que les funciona muy bien la cosa, otros como que lo ven más como, hay una capacitación más, asistamos a ver esto qué es, pero después cuando uno va a mirar, oye, ¿cómo te pareció esta? Ah, no, no lo hemos usado, chévere, pero pues no lo hemos usado. Entonces, así me ha servido en lo personal y como tratar de detectar el qué le sirve a un equipo de trabajo y el por qué. O sea, como decirle el por qué esta práctica de Management 3.0 va a ser valiosa para ti como manager y para ti como, para ustedes como equipo. Es más eso, no sé si contesté. Claro que sí. Muchísimas gracias. Ese por qué, para qué es súper importante. Ángela, que vi que abriste micrófono. Cuéntanos. Sí. Bueno, yo comparto con César el gusto por la matriz de competencias porque creo que enfoca muy bien al equipo. Y también les quiero compartir que yo, bueno, llevo creo que un año, ya no recuerdo si fue creo que fue en febrero del año pasado, preciso antes de pandemia, que tuve la suerte de tomar esta certificación, incluso presencial, y desde ahí empecé a utilizarla. Y yo la utilizo desde dos frentes. Entonces, la he utilizado haciendo consultoría con empresas y me ha servido muchísimo utilizar las diferentes prácticas, sobre todo en proyectos en los cuales están empezando a implementar agilidad y todavía no tienen muy claro cuál es el lugar en el que va a estar agilidad, porque seguramente Fernanda y César, que han pasado ya por este proceso y sobre todo estando como Scrum Master y como en áreas de TI, saben que a veces pasa que las empresas quieren hacer agilidad y sacan el proyecto como algo por allá independiente, exclusivo, y después cuando caen en cuenta dicen, ay, no, mentira, éramos todos. Entonces yo he acompañado a algunas empresas como en ese proceso de desarrollemos las competencias del equipo ágil, cerremos brechas para los colaboradores de agilidad, y cuando hacemos esta práctica de las matrices de competencias es como un insight impresionante porque es como, ¡ah! No somos nosotros los únicos que tenemos que estar pensándonos en qué necesitamos, sino es cuáles son las capacidades que se requieren en todos los equipos. Entonces creo que cambia totalmente la mentalidad de la gestión de personas y esa práctica para mí es súper ganadora. Y otras dos prácticas que para mí son súper ganadoras y casi siempre las utilizo en procesos de consultoría es la de el Moving Motivators
porque creo que, y esa la utilizo también para mentorías individuales cuando hago acompañamientos en transición de carrera, porque a veces la gente está pensando que lo que la motiva a un trabajo o a un rol es la posición o el salario, y cuando hacemos el ejercicio de Moving Motivators, descubren una cantidad de cosas que ellos mismos ni siquiera tenían reveladas. Entonces, a nivel individual y a nivel de equipos funciona muy bien. Ha sido chévere en los equipos utilizar esta práctica, porque una cosa es cuando yo hago mi introspección y veo los 10 motivadores y digo, bueno, ¿y cuáles de estos son mi top número 3? Y otra es cuando digo, bueno, y si yo tuviera que pensar en mi equipo que lo motiva y mi jefe que lo motiva, creo que eso empieza a dinamizar de manera supremamente funcional y contundente la gestión de los equipos. Y otra que para mí, digamos, hay muchas prácticas que yo utilizo, pero otra que quiero nombrar ahora es la del tablero de celebración, porque me parece que la reflexión a la que lleva a los equipos de lo que es la concepción que tradicionalmente tenemos de éxito y de fracaso es supremamente contundente. O sea, cuando tú los pones al equipo y les dices, bueno, ahora sí hagamos una matriz para celebrar qué hemos logrado y empecemos no por lo exitoso y celebremos desde allí, sino empecemos a identificar en qué hemos fracasado, cuáles han sido los errores y le damos un valor a eso, es empezar a romper unos paradigmas que nos han acompañado desde la crianza, que es no te puedes equivocar, y la gente empieza incluso, a mí lo que, digamos que de estas prácticas, lo que me parece chévere es que no solamente se hace un proceso para el equipo, sino que se gestionan cosas con las personas que también les hacen tener unos procesos de introspección a nivel general. En mi caso personal, Management 3.0 me ha confirmado muchas de las prácticas que yo siempre quise aplicar en recursos humanos, y es, uno no puede pensar que hay trabajadores buenos ni malos o culpables y responsables de los errores. O sea, si el sistema funciona, todos los trabajadores son fantásticos. Si el sistema tiene fallas, pues todos los trabajadores también empiezan a revelarlas. Entonces creo que esa es una de las cosas que a mí más Management 3.0 me ha permitido llevar en la práctica en las organizaciones. Creo que como lo dice César, no todos los equipos y no todas las personas están listas para enfrentarse a esto, pero creo que de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, le doy el paso a Fernanda. Muchas gracias, Ángela. Sí, bueno, en práctica realmente han nombrado algunas muy interesantes, son súper buenos. Por ejemplo, la de Move Motivator que nos contaba Ángela. Como contarles como experiencia, esta práctica me sirvió mucho porque yo vengo desde el área de TI, ¿no? Entonces, yo estuve de Scrum Master en recursos humanos. Los perfiles en recursos humanos son bastante diferentes en temas digitales. Entonces, entenderles la motivación, entender esos perfiles, me sirve mucho esta práctica, porque claro, yo podría motivar desde mi perspectiva, como digamos, desde el tema digital, pero cuando hicimos esto me di cuenta de que al equipo le motivaba cosas diferentes. Y claro, entonces pudimos alinearnos y también pudimos nosotros mismos crear estos espacios. Por ejemplo, recuerdo que nos gustaba mucho la curiosidad y la maestría, que eran dos motivadores. Entonces, creamos a la mayoría, ¿no? Entonces, creamos espacios para compartir, creamos espacios para, ok, conozcámonos, la idea es que quien quiere aprender algo puede solicitarlo, incluso puede dar la charla a otra persona. O sea, ya no dependía de la organización que me vaya a motivar, sino que creamos ese sistema dentro de nuestro equipo de tal manera que nosotros mismos nos encargábamos de llevar a cabo ciertos accionables para esta motivación. Entonces, pero obviamente es conociendo, ¿no? A través de la práctica uno conoce, se alinea y obviamente estos accionables se van dando en el tiempo. Entonces, eso me parece esa práctica súper interesante. Otra que, como para complementar lo que comentaba César y Ángela, es por ejemplo, el reconocimiento. Esta parte ha sido fundamental en el tema. Por ejemplo, tenemos un área de alrededor de 200 personas y lo que buscamos es reconocer, buscar estas personas, estos early adopters de nuestra cultura. Entonces,
Hicimos una iniciativa de cultura, de cuáles son nuestros comportamientos esperados y demás, y vemos estas personas que ya lo viven día a día, estos comportamientos. Entonces utilizamos los Kudo Cards de Management 3.0, los ajustamos, los personalizamos, digamos, a los comportamientos, e hicimos un reconocimiento a nivel de área, ¿no? Entonces, ese sentir de que, ok, como no solo lo que yo hago, sino cómo soy, cómo comparto, cómo colaboro, cómo doy ese extra de mí, es reconocido por la organización, ¿no? Entonces, también esa práctica me parece súper valiosa. A nivel, digamos, también de equipo, se la puede utilizar en una retrospectiva, es maravilloso, porque incluso cuando el equipo tiene alguna dificultad, no pudo entregar al tiempo acordado, algo, esta práctica sirve mucho para un poco distensionar y mirar hacia adelante. Ok, nos reconocemos, pero vamos a mirar qué cosas vamos a poder hacer en adelante. Entonces también me ha servido en temas de retrospectivas. Y bueno, eso les podría comentar. Genial, chicos, muchísimas gracias, muy valioso, y creo que ya empezamos a hablar de prácticas, de cosas que hemos hecho, y de eso se trata. Ahora quiero hacerles la pregunta opuesta, la otra cara de la moneda. ¿Qué no volverían a hacer? ¿Qué de lo que han hecho han dicho ustedes, hoy no, esto me salió fatal, produjo el resultado totalmente opuesto a lo que querían lograr o alcanzar? ¿Qué no volverían a hacer de algo que intentaron con Management 3.0? Cuéntenos. Ahí si quieren voy yo un poquito para contarles, justo con la práctica de Mood Motivators, yo sí lo haría, pero cambiaría algo. El tiempo es fundamental en ese espacio. O sea, sí creo que la facilitación de ese espacio no debe de quedar inconclusa de ninguna manera, porque podemos generar mucha expectativa de los motivadores, ¿no? Pero no llegar a accionar realmente. Y eso puede ser muy dañino hacia el equipo. Entonces, yo considero que si se va a utilizar esta práctica, sí debemos tener el time box correcto, de tal manera que quizás unas 2 horas, para que se llegue a concluir que el equipo entienda, no solo que hay un alineamiento de motivaciones, sino que sí vamos a hacernos cargo y responsables de tomar acción. Entonces, eso yo no repetiría, hacerlo en 2 sesiones. Yo me quiero sumar porque también me pasó. Cuando queda cortado, el equipo queda esperando. ¿Cómo me vas a motivar? O sea, ya te dije que me motiva. Ahora tú, ¿cómo me vas a motivar? Cerrar la sesión diciendo ustedes mismos cómo van a hacer esos accionables de los que habla Fer para mantenerse motivados es fundamental. Porque cuando dejamos esa brecha, que puede ser 2 días, una semana, entre sesiones, queda esa sensación. Puede ser falta de claridad del facilitador, puede ser, o puede ser que ese tiempo crea esa falsa expectativa. Entonces, me parece, y también me pasó, Fer, muchas gracias. Ángela, César, ¿qué nos contarían? ¿Qué no volverían a hacer o qué harían diferente? Gracias, Fer, también ahí por el ajuste en la pregunta. Yo creo que eso que mencionó Fernanda y tú, Sandra, es clave, y es el tema del manejo del tiempo. O sea, estas prácticas requieren tiempo, disposición, estar presente, porque yo creo que como facilitador de las prácticas de Management 3.0, algo que es fundamental, y creo que a mí me ha pasado en algunas ocasiones, es que no siempre he podido estar tan presente como quisiera, sobre todo cuando los grupos han sido grandes, porque tú quieres estar como en el grupo completo, presente, escuchando todo, pero tienes que estar contabilizando el tiempo, mirando que sigue en la práctica, las reflexiones. Entonces creo que algo que creo que se vuelve un reto también es cómo logras estar, digamos, como un sujeto interlocutor activo y presente, que te permita captar todo lo que está pasando, tanto el lenguaje verbal como no verbal, porque lo que decía Fernanda, creo que a mí también me ha pasado en algunas circunstancias, y es que, listo, los muy motivators, muy chévere, y ahora, ¿qué me motiva? Porque creo que el ser humano está condicionado a que todo viene de afuera. Entonces, hacer esa reflexión de no, bienvenidos a la realidad, esto nadie les va a traer nada, ustedes son el equipo, entonces ya tienen claro hacia dónde va, cuáles son sus motivadores. Ahora construyan ustedes el plan de acción, que es como lo que le preguntan, es bueno, ¿y ahora qué van a hacer conmigo? Creo que tiende a pasar con todas. O sea, cuando uno utiliza el Delegation Poker sucede lo mismo. Entonces uno les hace las prácticas de delegación, descubre cuáles son
las posibilidades de delegación distinta que pueda hacer el equipo, y a veces se quedan esperando de, bueno, tú que eres la experta, resolver nuestros problemas. Y uno, es como, sí, creo que no sé si es que no lo volvería a hacer o lo haría distinto, o es un reto también importante cuando uno empieza a utilizar las prácticas con los equipos, es cómo hace los cierres, para que el cierre no quede en manos del facilitador de la práctica, sino que para el equipo quede claro que es un proceso del equipo. Como su nombre lo dice, o sea, el externo, o sea, la persona que está ahí facilitando está como poniendo las manos para llevar a cabo una acción, hacer las prácticas, enseñarles, compartirles herramientas con las que pueden hacerlo, pero como alguien decía en el chat, no es un tema de recetas, o sea, y Fernanda lo decía en la primera pregunta, cada equipo va descubriendo cuál es su camino. Entonces creo que es clave que el facilitador pueda hacer ese cierre de decir, esto es, ustedes como equipo, ¿cómo lo van a gestionar? Y yo estoy aquí para darles herramientas y para seguirlos acompañando, pero no soy yo como facilitador la que va a resolver el problema que ustedes tienen, porque pareciera que, ay, descubrimos los problemas, descubrimos por qué no estamos funcionando, descubrimos por qué no hay buena delegación, descubrimos por qué no tenemos las competencias, y ahora usted experto que me trae, y creo que algo que incluso yo no... Y, y funcionan las sesiones para acompañarlos, entonces en las diferentes sesiones les compartí prácticas de Management 3.0, y cada equipo quedó con esta responsabilidad de, bueno, nosotros cómo vamos a ir consolidando, y los mismos equipos empezaron a desarrollar sus propias prácticas para ir haciendo seguimiento y verificación de lo que pasa, ¿no? Porque también cuando queda en manos del facilitador, pareciera que si el facilitador no aparece, todo se perdió, ¿no? Entonces creo que eso es algo que yo haría distinto, o un reto que creo que también nos suma esto de Management 3.0. Súper, Ángela, gracias. ¿Y tú, César? Bien, aquí me dieron tiempo para pensar un poco más. Me alineo bastante con ustedes. El tema de las acciones del que viene después es muy importante. ¿Sí? O sea, veíamos si dejamos el tema en la sesión, en el workshop, en el ejercicio y no le damos continuidad, pues básicamente no va a funcionar el tema para nada. Yo haría diferente tres cosas. La primera es, como comentaba al inicio, de verdad decir el porqué de cada práctica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿por qué a un manager le importaría saber los motivadores de su equipo, los principales? ¿No? Entonces, uno podría, por ejemplo, mostrar si el equipo define como su top 3, el primero es relaciones, la primera motivación es relaciones. Entonces, cuando tienen eso como principal motivador, ustedes como, o nosotros como entrenadores o como líderes, Scrum Master, gerentes de proyecto, no sé, si sabemos que este es el principal motivador del equipo, ¿qué van a valorar ellos? Pues justamente estas, ahorita en la virtualidad, cervezas virtuales o estas charlas para hablar de cosas, temas diferentes de trabajo, o cuando estábamos en lo presencial, pues en la salita del viernes, el almuerzo del mediodía, la celebración de cumpleaños. ¿Sí me explico a dónde quiero ir? Entonces, esa es la idea, explicar el porqué de cada práctica. Yo haría eso un poco mejor. La segunda sería tratar de no introducir tantas prácticas a la vez, ¿cierto? Entonces, a veces cuando tú muestras las prácticas de Management 3.0 a otro manager o a tu equipo, te van a decir, yo quiero todo. ¿Mm? Hay unos que te dicen, yo quiero 2, yo quiero 3, las que sean. Pero yo comenzaría dándole prioridad de a una, ver cómo va el tema en un mes, 2 meses. Ah, bueno, vamos, ¿qué tal si experimentamos introduciendo esta otra práctica? ¿Nos funcionó? ¿No nos funcionó? Ir empezando a hacer esos análisis, ¿no? Entonces, esa sería la otra. Y yo creería que tratar como de darle el sentido al acompañamiento, un poco mejorar un poco eso. Sí, es decir, no dejarlo ahí, como mencionan Fer y Ángela, no dejar el tema en el workshop, sino darles un acompañamiento y ver cómo podríamos cada vez mejorar la práctica, porque también puede llegar a cansar al equipo, ¿no? Me he dado cuenta. Como por ejemplo hacer Scrum. A los equipos hay un punto en que están súper cansados de hacer dailies, de hacer
retrospectivas, hacer sprint review, lo que sea. Entonces, esto también puede pasar con management. Si ahogamos a los equipos con esto, pues no conviene mucho. Entonces, ese acompañamiento es bueno. Chévere, César, gracias. Y solo para honrar el tema de las preguntas, Paulo, ya voy con Lorena que nos dejó una pregunta antes, pero Paulo nos dice si es el por qué, César, o quizás sería más eficaz el para qué de la práctica, porque ahí puede haber una diferencia. Tiene sentido, sí. Puede ser el para qué, tiene razón, Pablo. Ujú. El para qué, ¿qué vamos a resolver al hacer esto? Esto es es un camino que nos va a ayudar a resolver algo o a encontrar o potenciar algo, no necesariamente resolver los problemas, sino puede ser potenciar algo que ya tiene el sistema o tiene el equipo. Lorena nos pregunta, y aquí sí el que quiera contestar nuevamente abre su micrófono. Lorena nos dice, ¿qué herramienta o cuál herramienta recomiendan utilizar para sensibilizar a los líderes sobre integrar Management 3.0 en su gestión? A los líderes, como para poder hablar y generar conversaciones con ellos. ¿Cuál dirían ustedes? Sandra, yo en ese sentido creo que, bueno, no sé, yo lo haría así, o lo he hecho así. Más que entregar la oferta de cuál es la herramienta con la cual puedo sensibilizar al líder para que quiera hacer Management 3.0, creo que una conversación con sentido de encontrar qué es lo que está pasando en su equipo, que digamos que yo lo que creo es que si tú llegas a un líder que está buscando ayuda o apoyo o algo para gestionar a su equipo para que empiecen a darse resultados distintos o para la implementación de un proyecto, hay una puerta de entrada supremamente valiosa que se puede favorecer eh, indagando hasta encontrar qué es lo que está pasando en ese equipo, que él está buscando una salida y desde ese, digamos que desde esa lectura de contexto de qué está pasando con ese equipo, tal vez podrías encontrar cuál es la mejor herramienta. Lo que creo que no funcionaría muy bien es un líder que está cerrado a la banda y que siente que su equipo funciona perfecto y que no hay nada que hacer, tratar de llegar con unas herramientas o con unas prácticas de Management 3.0 para decirle, oiga, tranquilo, con esto podemos hacer algo, porque creo que se vuelve la receta, ¿no? Entonces es, bueno, tú me trajiste muy motivators y no los motivaste, o me trajiste matriz de competencias y qué pasó si siguen igual de incompetentes, no sé, estoy como pensando en el caso más extremo porque a veces hemos trabajado y no sé, pues Fer y César me comparten si les ha pasado o no, que hemos trabajado con líderes o con jefes que son inamovibles, o sea, no hay nada que los sensibilice y es cuando uno dice, tal vez ahí funciona el ejemplo de otros. Entonces, no lo cojo a él todavía porque sé que no me ha manifestado ninguna situación que le esté afectando en su equipo. Sé que llegarle con una herramienta puede ser al final devolverse a mí una responsabilidad que yo no puedo canalizar, pero lo que sí puedo hacer es empezar a gestionar otros equipos y a través del ejemplo evidenciar lo que sucede con equipos que se gestionan a través de Management 3.0. Porque entonces cuando yo veo, ay, mire, los de allá tienen, o sea, yo creo que la base de esto para poder generar un sistema y gestionar realmente el sistema es la confianza del equipo, ¿cierto? Entonces cuando yo veo que otros funcionan bien y lo que veo es que hay más camaradería, que hay una relación genuina entre los miembros, tal vez yo que era ese líder que estaba como aislado del tema, empiezo a decir qué es lo que están haciendo. Y seguramente mis pares líderes me empezarán a contar, no, mire, hicimos una práctica, hicimos un workshop donde compartimos cómo delegamos o celebramos nuestros errores o compartimos nuestras buenas prácticas y creo que desde mi punto de vista y cómo lo gestionaría, sería eso, porque para mí entregarle una herramienta y decirle, mira, creo que matriz de competencias sería la ganadora, que digamos, si tuviera que escoger alguna, pensaría que matriz de competencias es ganadora, porque me parece que la matriz de competencias tiene una cosa chévere y es que uno los conecta con el resultado y con la contribución. Entonces, si es un jefe o es un líder que no está tan centrado en el equipo ni en las personas, ni, sí, tal vez no se sensibilizaría con otras, pero esa le va a mostrar usted qué necesita que tenga la gente para que contribuyan los resultados. Y sería la que escogería con el riesgo que tiene que el jefe diga, no, a mí no me interesa esto y sigue tu camino y yo me sigo como estoy gestionando el equipo. Y yo estoy totalmente alineado con Ángela. Es decir, no conozco esa fórmula mágica, ojalá la tuviéramos, de decir, mira, ya con esto te convencí para que hagas 3.0, porque, ¿qué pasa?
como muy romántico pensar que esto sea un hechizo mágico para curar los problemas del equipo, ¿no? Y incluso los problemas del manager, también los tenemos, ¿no? Entonces aquí sí es, dependiendo del contexto del equipo, de sus problemas, ver qué podemos estar mostrando y cómo podemos ayudar. Y acá aparece un tema y es que un workshop de cualquier práctica de 3.0 e incluso iría más allá de cualquier tema de gestión, no va a funcionar si nos obligan a ir. ¿Sí? Entonces, que venir mucho de mi persona, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay personas escépticas, que es diferente de tener una mentalidad crítica, hay personas escépticas que simplemente pueden derribar a todo el equipo, ¿cierto? Entonces, si no le tomamos el tiempo, si no le brindamos las energías suficientes, pues nada, aquí no vamos a tener ese éxito instantáneo. Pero si exploramos un poco más, ¿qué haría? Hay muchas historias de equipos y personas que utilizan Management 3.0. De hecho, en la página ellos tienen casos de éxito. Que ustedes van a ver, todos hacen diferente las prácticas. Y todo el mundo le ha dado resultados distintos. Entonces, esto es un punto de partida para cada equipo y sus necesidades. Entonces, yo haría así como charlar, como dice Ángela, con el equipo y con el manager. Bueno, ¿en qué quisieran mejorar? Uno les puede plantear, bueno, ¿quieren temas de entrenamiento? Entonces, comencemos con aprendizaje y competencias. Vamos a hablar de un tema de motivación o vamos a hablar que el manager quisiera delegar más, entonces, ¿cómo podemos apoyarle con eso? Yo diría que es más, depende del contexto del equipo y del gerente. Bueno, también ahí complementando, ¿cómo haría? Y es muy interesante la pregunta del liderazgo. Realmente, como experiencia, pues obviamente lo que yo diría es entender primero el problema que vamos a resolver. Una vez que se entendió el problema, los líderes hablan en datos, en métricas. Entonces, creo que es súper importante y valioso y se llega por este medio un poco atándolo a alguna métrica, diciéndole, mira, si vamos a resolver el problema a través de tal práctica, no sé, matriz de competencias, vamos a medirlo de esta forma. Entonces, el líder va a tener digamos, esa sensación de que lo va a poder medir, de que va a poder visualizar que realmente el resultado se va a dar, ¿no es cierto? Y también acompañado de un piloto, porque si decimos vamos a utilizar tal práctica en 10 equipos, quizás el líder no le convenza, ¿no? Entonces, más bien, empezar por un piloto que tenga una métrica que sea súper valiosa para la organización. Entonces, ahí se puede movilizar. Y esto es válido no solo para el líder, porque también a uno como facilitador también le da espacio para ir descubriendo qué cosas puede y no puede hacer. Entonces, yo creo que aquí con entender el problema, atarlo a una métrica, crear un piloto y luego analizar los resultados con el equipo y el líder puede ayudar a movilizar y a dar un paso grande para poder iniciar con las prácticas, no necesariamente de Management 3.0, como decía, capaz no sea justo la que necesitan, pero sí a resolver el problema que está buscando el líder. Genial, genial, me encanta. Cómo hemos ido dando vuelta sobre entendamos el problema, resolvamos, busquemos esa puerta, llámese problema, desafío, reto. Y eso que hablas tú, Fer, de hablar el idioma del líder, fundamental. ¿En qué idioma habla mi líder para poder hablarle exactamente en ese mismo idioma y llegar a él a proponer? Les recuerdo, chicos, por favor, a los que están como participantes, que si quieren hablar también se vale abrir el micrófono y mostrarse. Si quieren también estar aquí, súper bienvenidos. Nos dejan saber a través de la opción de levantar la mano, que está cuando van al menú de participantes, aparecen 3 puntitos allí y ahí hay una opción que se llama levantar la mano y les damos la palabra. También si no quieren hablar y nos quieren dejar sus preguntas en la caja de chat, ahí las vamos a estar resolviendo. Fer, Ángela y César, una pregunta que me hacen mucho los estudiantes cuando estamos en la práctica de matriz de competencias, que fue una de las preferidas por ustedes, es la primera pregunta, y quiero escucharlos a ustedes un poco para corroborar frente a cómo lo explicamos, o lo explico yo en particular como facilitadora, es, uno,
Cada persona del equipo, bueno, voy a dar contexto, discúlpenme aquí. Matriz de competencias es una práctica que nos permite que el equipo determine cuáles son aquellas competencias, comportamientos, atributos que el equipo requiere para lograr el objetivo que tiene propuesto. Es decir, no necesariamente son las competencias organizacionales, como decía César, y eso me encantó, no es la descripción del cargo, es la suma de todos los cargos de las personas que conforman el equipo, es una conversación del equipo y para el equipo donde hacemos un listado, llamémoslo así, de esas competencias clave que requerimos para el logro de nuestro objetivo. Y luego lo que sigue un poco en la facilitación del workshop o de la práctica es que las personas, primera pregunta, cada persona se autoevalúa en su nivel de expertise frente a la competencia. Y si es así, ¿qué hago cuando un compañero hace bluffing y dice, no, yo soy super máster en X competencia y resulta que el equipo o yo individualmente pienso que no es así y que la persona no es tan buena? ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo les ha pasado y cómo han enfrentado esta situación? Cuéntenos un poco. Vale. ¿Qué me ha pasado a mí? Bueno, a mí me ha pasado el tema de que haga bluffing y diga que es maestro en un tema y no. Me ha pasado lo contrario. Gente muy buena en un tema que se califica muy bajito, ¿sí? Como que yo soy aprendiz y yo no sé mucho, pero vamos a decir en palabras colombianas, el duro. Entonces, en un principio sí, los individuos se autoevalúan. Es un ejercicio de transparencia total al principio. Ese es como el mensaje. ¿Qué sigue? Los feedback loops, ¿sí? O sea, cómo establecemos cadencias para revisar en cualquier práctica, no solo en matriz de competencias. Y ahí tenemos esta retroalimentación de, mira, y puede pasar en la misma sesión de descubrimiento, o sea, de que establecemos las competencias, pero puede pasar después, sí. No, mira, nos dimos cuenta que tú eres un practicante de este tema, no eres aprendiz, ya llevas cierto tiempo haciéndolo. O porque no, ya eres un maestro, lo puedes estar enseñando a los demás. Y se empieza un poco a calibrar el tema. Entonces, así lo manejaría yo. Bueno, yo Sí, a también. mí, Adelante, Ángela. dale, Fer, no te preocupes. Listo. Gracias. Bueno, yo creo que se podría poner ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, para la competencia A tenemos 3 niveles, como para un poco bajar la subjetividad. Entonces, hagan estos ciertos parámetros en cada competencia, co-crearlos en equipo y en base a eso, entonces sí poder, ya no tanto apuntar, ¿no? De que yo soy un poquito, no, sino que a base a hechos, ¿no? Para tal competencia necesito 3 conocimientos de tal framework, de tal lenguaje y demás. Entonces ya no se vuelve un tema de percepción, sino que más bien ya es un tema un poco más aterrizado, ¿no? Entonces eso sería mi recomendación. Sí, en mi caso ha sucedido, como dice César, que es es más común la tendencia de sentir que saben menos de lo que realmente saben, que lo contrario. Sin embargo, una práctica que yo le incluía a la de matriz de competencias es aclarar qué significan cada uno de los niveles para cada una de las competencias. Porque eso ayuda a que la gente diga, no, si yo pensaba que era maestro, pero resulta que yo hasta ahora llevo 6 meses de un curso en X tema y realmente nunca lo he utilizado. Entonces realmente estoy o entre novato o practicante y creo que eso ayuda muchísimo. Y también cuando, como decía César, lo primero que uno le dice a la gente es, con total honestidad, usted vaya y evalúese y ponga su puntico. Yo lo utilizo con los punticos de colores, así como ustedes nos enseñaron, el verde, el amarillo y el rojo. Y cuando ya tenemos la matriz completa, paro al equipo al frente, ahora pues en lo virtual les digo, bueno, ¿cómo se sienten ustedes con esta matriz? ¿Realmente refleja lo que ustedes en el día a día de su equipo están viendo? Y a veces hay gente que dice, no, yo no sé, voy a poner un ejemplo, yo no siento que en este equipo haya tanto conocimiento en prácticas de modelos de sucesión, por poner un ejemplo de gestión humana. Entonces, cuando hay alguien que está de maestro, uno se devuelve a la persona y le dice, bueno, tú, Ángela, nos acabas de decir que eres maestro, cuéntanos por qué consideras que eres maestro. Y ahí yo hago la introducción de decir, aquí no vamos a pensar en la persona, sino en la competencia o en el proceso. Y digamos que ha sido un ejercicio chévere porque las personas
cuando tú le devuelves la pregunta y le pides de una u otra forma las evidencias de por qué está diciendo que es maestro, novato o aprendiz o practicante, pues tienden a decir, no, si no, 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 no. Yo pensé que mis conocimientos eran suficientes, pero la verdad no lo he puesto en práctica o no he hecho nada o teníamos este proyecto y la verdad aquí en el equipo lo tenemos todos atrasados. Y ha sido chévere porque también es una forma de ser honestos y empezar a crear confianza. O sea, yo creo que una de las cosas que a mí más me gusta de la matriz de competencias es que permite abrirse con total transparencia, como lo decía César, y es realmente no sé el tema o soy un experto y nunca les he querido compartir mi conocimiento o ustedes nunca se han dado cuenta que la persona que les está haciendo falta para poder gestionar un tema que tienen atrasado soy yo, porque ni yo les había contado ni ustedes me han preguntado. Y también me ha pasado eso, que hay equipos en los que hemos podido descubrir competencias que nos estaban faltando y en el equipo estaban y no lo sabíamos. Entonces creo que poner las cosas claras desde el principio, tener identificados los niveles es fundamental para, para que se eviten esas calificaciones subjetivas. Igual somos humanos y la total digamos, la total objetividad nunca va a estar, pero entre más claro sea el panorama, mucho mejor. Chévere. Y como es una construcción colectiva, y creo que para varias prácticas esa frase es clave, construcción colectiva, que entendemos todos para que haya esa transparencia de la que hablamos y que es súper importante. Gonzalo Angarita nos pregunta, ¿para quiénes está orientada la certificación de Management 3.0? Y la quiero dejar en ustedes porque tienen roles diversos, diferentes, y si sienten a quién le pudiera servir. Tú, Fer, por ejemplo, que eres Scrum Master, ¿quién dirías que esta herramienta les puede servir? Bueno, esta herramienta realmente sirve no solo para temas de agilidad, realmente sirve para la gestión, digamos, de otros departamentos, no solo que estén trabajando en Ágil. Yo he visto bastante en tecnología, he visto y he tenido la buena oportunidad de estar en recursos humanos. Entonces, va muy, muy bien en esta práctica, en esta área, perdón. Direccionado realmente es bastante general, o sea, no diría que tiene un perfil específico, sino que más bien quien pueda o tenga su día a día con personas, o sea, que tenga equipos, que esté, eso diría yo. ¿Algo por complementar, Ángela o César, o nos unimos a la respuesta? Y no, la respuesta de Fer es súper, de acuerdo, tiene como un perfil muy encerrado, es decir, esto sirve para gerentes, directores, desarrolladores de software, personas de talento humano, agentes de cambio, que maneje Agile, no maneje Agile. Me parece que es un espectro muy amplio. Chévere, súper de acuerdo también. David nos pregunta, aquí, y nuevamente el que quiera contestar, empieza. ¿Qué herramientas utilizan o cómo han alineado esas restricciones que se pueden presentar dentro de los equipos? Esa es muy buena pregunta, es muy buena. ¿Y cómo lo he hecho yo? Bueno, hay una práctica que es temas de valores y cultura. Esto me parece que es bueno para hallar los principios, los valores del equipo y alinear como las reglas de juego ahí. Y hay otro tema muy importante que son métricas y OKRs. Entonces, hasta dónde podemos ir, tener un objetivo compartido, etcétera, etcétera. Estas dos son las que he usado yo en lo personal. Fer, Ángela, si necesitamos más información de David también se vale como para... Sí, justamente iba a hacer esa precisión, porque entiendo que son alineamiento en qué restricciones, ¿cuál sería un poco para entender la pregunta? Yo creo que la pregunta está orientada a alinear las restricciones como visión de 3.0. No sé si es así. David, déjanos saber o te damos la palabra. Recuerda, pueden levantar la ¿Quieres hablar, mano David? para, exacto, si quieres hablar. Vamos a ir avanzando y ya volvemos a la David para no dejarla. Ah, ya, aquí está. Ya. Listo, súper. Ahí ya te puedo dar la palabra. Eh, listo.
Listo, buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo Hola, estás, David. David? Bien. Hola. eh, Cuéntanos más de la pregunta. ok, el tema es enfocado estrictamente como la restricción que habla Martin entre Management 3.0. Sí, entonces iba por la línea de César, de un poco empezar a entender los atributos de valores y culturas que tiene el equipo y los objetivos. Entonces, en ese caso nos iríamos por el tema de OKRs. Sería como las prácticas más recomendadas para empezar a hacer esas alineaciones. Entonces, chévere, ahí ya quedamos resueltos. Eh, Diego, Diego Díaz nos dice, desde una mirada menos técnica, este mindset pone entre sus principales beneficios la felicidad del colaborador en el trabajo. ¿Cómo medimos que nuestros colaboradores son felices? O siendo menos exigente, ¿cómo identificamos algo como el tema de felicidad? ¿Qué han hecho ustedes? ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué miradas tienen ustedes, chicos, frente a este sentido? Bueno, ahí comentarles una experiencia de siempre cuando es algún tema cultural, el mayor reto es cómo medir la cultura, porque a la final son comportamientos, ¿no? Entonces, aquí he estado en una iniciativa de cultura y cómo hemos medido, prácticamente hemos tomado comportamientos que la organización espera de los colaboradores. Entonces, en base a esto se ha puesto niveles. Sobre esto, entonces, se puede medir. Lo relaciono con la pregunta porque habla de felicidad. Entonces, lo primero que hay que identificar sería qué es felicidad para la organización. Porque no, para mí puede ser felicidad compartir un webinar, por ejemplo, pero para otros probablemente no. Entonces, primero hay que definir, ¿no? Y no definir entre equipos, sino que esta definición sí debe venir, considero, de la organización, porque a la final lo que estamos buscando son resultados de negocio. Y la cultura deseada es importante que salga desde la alta gerencia, que todos estén entendidos y de esta manera, sí, con esta claridad de qué es lo que espera la organización como felicidad, entonces sí ponerlos como comportamientos o ponerlos como acciones concretas que nos permitan visualizar si realmente son o no son felices, entre comillas. Yo comparto lo que acaba de Ángela. decir Fer. Yo no estoy tan segura si el propósito real de Management 3.0 esté enfocado en garantizar la felicidad de las personas que apropian estas prácticas, porque el concepto de felicidad es de lo más subjetivo que hay. Y aunque hoy hay una tendencia supremamente fuerte relacionada con la felicidad en las organizaciones, yo soy de las que sigo pensando que el propósito del trabajo y el propósito organizacional y en el área que represento, que es gestión humana, no solamente debe estar relacionado con garantizar trabajadores felices, sino más bien con favorecer la calidad de vida en el trabajo y desarrollar socialmente al trabajador, que es un concepto totalmente distinto y tal vez ahí cuando se cubren las necesidades básicas y hay condiciones laborales adecuadas, pues el trabajador se siente feliz con su trabajo. Dicho esto, creo que Management 3.0 favorece más bien un sistema de personas que a través de las prácticas cotidianas logran conformar un equipo donde encuentran un lugar de trabajo adecuado. Yo sí creo que eso sí sucede. O sea, cuando tienes una práctica de management, cuando empiezas a implementar las prácticas de management 3.0, de una u otra manera lo que sí empieza a pasar es que el mindset o la forma de ver el día a día empieza a transformarse, porque ya no llego con la prevención del juicio entre mis compañeros, sino que estoy construyendo un sistema de valores distinto. Y creo que cuando César hablaba en la respuesta anterior de lo importante que es el sistema de valores y de cultura, y ahora lo reafirma Fernanda, es porque efectivamente lo que sucede en las organizaciones cotidianamente es un tema de cultura organizacional. Y la cultura
lenguaje, los sistemas de poder que existen, la toma de decisiones, la gestión de las personas, el liderazgo. Y Management 3.0, para no hacerlo técnico como nos lo pedía la persona que lo pregunta, realmente lo que nos invita es a cómo acompañar equipos para que no se vean de manera desarticulada, sino para que conformen sistemas donde cada vez haya más alineación entre las partes para que casi que funcionen como si fueran un todo, no como personitas independientes, sino como un todo que le aporta resultados de negocio, pero si bien comparto lo que dice Fernanda, dice al final las empresas tienen propósitos de negocio y lo que se busca es la contribución, al final sí sucede que los equipos terminan encontrando calidad de vida en su sistema de trabajo a través de las prácticas de Management 3.0. Yo ahí quiero comentar algo. Es una excelente pregunta y de hecho en alguna entrevista para Scrum Master me preguntaron, bueno, ¿y usted qué métricas haría? Entonces yo mencioné las de siempre, ¿no? Velocity, de todas estas, y dije métrica de la felicidad. Entonces me miraron con los ojos abiertos, ¿cómo así? ¿Usted de qué está hablando? Entonces ahí, para no dar muchísimo más detalle, Diego, hay dos temas que te quiero compartir y bueno, y les quiero compartir a todos. Hay un patrón de Scrum que es Happiness Metric, si lo quieres ver. Está por acá. Y ahí habla un poco de justamente lo que estaban conversando Fernanda y Ángela, ¿sí? ¿Cómo podríamos hacer ese balance entre, claro, los resultados de negocio, pero si tenemos equipos infelices, pues los resultados de negocio probablemente no vengan. Entonces, ahí habla de esto. Y hay un TED Talk de Jorgen, que es de los co-creadores de 3.0, que es Managing for Happiness. Entonces, ahí él habla de algunas cosas de 3.0, por ejemplo, el tema de celebrar los aprendizajes y todo esto, cómo puede ayudar al equipo a estar en ese nivel, ¿no? de felicidad, porque equipo infeliz puede causar incluso sobrecargas y otros temas personales ya que puedan intervenir con el trabajo. Entonces ahí los puse en el chat si quieres abordar un poquito más en detalle este tema. Genial. Y eso también se los enviaremos a través del correo electrónico a todas las personas que se inscribieron para que nutramos pues absolutamente todos los elementos. Ahí están Diego, Pedro dando gracias por, ay, es Andrea, discúlpame, Andrea, dando las gracias por esto. Sí, la felicidad es algo, hay algo también, hay un autor que, bueno, no viene a Management 3.0, pero también quería contarlo, y es Gary Hamel, y en su libro Humanocracia, cómo nos cuenta que las organizaciones son vehículos para el desarrollo del propósito de las personas, y saben que eso me pareció increíble, porque finalmente cuando la organización se sirve, o sea, sirve al propósito de las personas se conectan absolutamente y pueden llegar a estar más felices, sabiendo, y ya lo han dicho todos, que la felicidad es un concepto bastante subjetivo. Entonces, desde ese punto, el conectar con el propósito también se vuelve fundamental. Nosotros en alguna de las ocasiones hablamos del, del Ikigai, y es también que las personas reconozcan cuál es su propósito. Empecemos por ahí. Muchas personas han entrado en una dinámica de trabajo, estudio, hago, no sé qué, y puede que no estén conectadas en particular con un sentido de propósito. Entonces, que en tu trabajo te ayuden a hacerte esas preguntas, te den el tiempo y el espacio para como equipo empezar a construir esos sentidos, ya empieza a ser unos pasos gigantes. Y en cuanto a medición, como preguntaran, pues fabuloso que ahí ya nos ayude a César con métricas particulares. Otra práctica, Happiness Door, que es algo como que podemos hacer en Visual Management, en físico es más fácil que en la reunión, pero cerremos las reuniones con cómo nos vamos y eso empieza a generar transparencia, ambiente de seguridad, así que está chévere. Jenny nos pregunta, y por acá ya tenemos otra mano levantada, ya vamos, César, por allá. Jenny nos pregunta, ¿cómo empiezas en un equipo que es operativo y donde el anterior Scrum Master asumía su rol no desde la metodología, sino coordinando y haciéndoles todo? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué consejo le dan a Jenny de cómo abordar esa situación? Muy buena pregunta. Em,
Yo pensaría, y ya trayéndolo, alineándolo con Management 3.0, es que estos ejercicios nos permiten, esas prácticas nos permiten mostrar o reflejar que es que esto no es un tema de yo les coordino y les hago. Esto es un tema de que todos somos exitosos si todos colaboramos, si todos vamos hacia un mismo propósito, si conocemos los objetivos en común, si conocemos nuestras motivaciones, si conocemos las habilidades que necesitamos para que esto se dé, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, definitivamente estas prácticas te podrían ayudar y pues sí, hay que hacer ver, es que esto no se trata y de hecho, si ustedes, hablando de Scrum, ven la actualización a la guía, los autores dicen, es que el Scrum Master prácticamente no es el secretario. O sea, el Scrum Master sí es un servant leader, pero es un servant leader, o sea, no es que yo te voy a hacer todo y todos los bloqueos que tú tengas te los voy a resolver yo como Scrum Master. Aquí el equipo se empodera para que pueda resolver sus bloqueos y debiera. O sea, para que llegue el bloqueo al Scrum Master, debería ser el último recurso del equipo, que no pueda hacer nada. Entonces ahí está como la combinación de las dos cosas, que hablas de Scrum, pero también como las prácticas de management nos pueden ayudar a visibilizar ese tema de que es tema colaborativo. No sé si contesté bien. Y Fer, ¿tú qué recomendación le darías a Jenny? Sí, justamente en línea de lo que comenta César, yo creo que es muy importante alinear el rol. El rol es muy importante porque, claro, si es que yo estoy esperando que el Scrum Master me haga todo lo que tengo que hacer y coordine, entonces probablemente el equipo tenga desconocimiento de qué realmente hace un Scrum Master. Entonces, yo empezaría por ahí. Empezaría a mirar, y esto hablo desde la experiencia realmente, porque cuando uno llega a un nuevo equipo, tienen totalmente diferente la expectativa, no solo de expectativa general de equipo, sino que cada persona cree que el Scrum Master se ocupa de algo distinto. Entonces, creo que tomando como referencia, por supuesto, la guía, sentarse con el equipo y ser transparente, ¿no? Miren, este es mi rol y esto es de lo que yo me encargo, ¿no? Entonces, obviamente contextualizando hacia lo que se está haciendo en el equipo, ¿no? Porque probablemente no es que la guía sea la Biblia y así se sigue a rajatabla. Hay cosas que van tropicalizándose en cada organización. Es de esa forma la que se va tomando la guía. Entonces, una vez que ya se haga esta alineación, pues obviamente cuando ya se tenga establecido el rol, esto es también mucho no esperen tampoco que después de esa alineación al siguiente día ellos ya lo sepan, porque eso no sucede, sino que es un tema de ir haciendo entender esto diariamente, de tal manera que el mindset va cambiando con la repetición y la coherencia. Son dos puntos claves que esto hace que las personas en el tiempo entiendan, mira, es que ya este rol no funciona así, este rol funciona de otra manera y soy yo quien debo gestionar esta parte, pero un poco daría estos pasos y claro, viendo cómo el tema de Management 3.0, pues obviamente una vez teniendo el rol de facilitador y de un poco tener estas prácticas, no lo haría sola, involucraría mucho al equipo. Entonces, por ejemplo, lo que yo haría es tomar a alguien, siempre hay alguien que le gusta mucho, que está siempre como un early adopter, como que tiene dotes de facilitador, algo que me muestre que esta persona puede ayudarme a movilizar. Entonces, yo tomaría como cofacilitador, explicaría previamente y ahí me lanzaría a este equipo. Eso es lo que un poco les podría compartir. Chévere, Fer, gracias. Ahí Jenny nos dijo que muchísimas gracias por la respuesta. Ángela. Y no, yo iba a decir que me uno totalmente a lo que dicen César y Fernanda y creo que Jenny, digamos que esto aplica para la pregunta que tú haces, pero para cualquier nuevo jefe que llega a liderar un equipo y hay que empezar de cero, o sea, lo que venían de antes, si funcionaba bien, hay que traerlo como una buena práctica para repetir y lo que no, pues hay que empezar de cero desde el equipo y la alineación de los roles es clave. Incluso una de las prácticas que uno puede empezar a utilizar de management es esas. Somos un equipo, cuáles son nuestros roles, qué expectativas tenemos de cada uno
y tal vez algunas de las prácticas de Management 3.0 podrían ayudar a favorecer, y yo en ese equipo que tiene como, además de todo lo que nos dicen César y Fernanda, utilizaría tal vez la práctica de Movie Motivators, porque es sacarlos del contexto de donde vienen tradicionalmente, enfocado en el Scrum Master hacía todo y nosotros aquí estamos esperando a qué más hace el Scrum Master, sino es los saco de contexto y del tema de conversación enfocado en la tarea y los llevo a pensar, bueno, ustedes quiénes son, qué les motiva y cómo vamos a alinear esa motivación como equipo para construir un equipo hacia adelante. Genial. Jenny, ahí ya también nos volvió a decir que excelente, ahí ya quedamos con, yo creo que varios quedamos con varias nuevas ideas de cómo asumir esos nuevos cambios de liderazgo, ¿no? Llega un nuevo equipo, tienen unas expectativas, cómo generamos ese seteo inicial para entendernos distinto. César nos ha pedido la palabra, tu tocayo, ¿sabe? Entonces vamos a darle la opción de micrófono, César, ahí ya lo tienes, déjanos saber si ya puedes hablar. Hola, ¿ya me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Hola César. Hola, buenas noches a todos. Quería preguntarles si me permiten compartirles una experiencia en mi trabajo que es en BBVA en México. El año pasado y a principios de este hice un experimento con un grupo al que pertenezco de alrededor de 100 personas, que aquí en BBVA pues les llamamos especialidades. ¿Qué es lo que hice? Retomando uno de los ejes de Management 3.0, que es dicho en el lenguaje visual que se maneja, uno de los ojos de Mati, delegar y empoderar a las personas. Entonces, basado en ese principio, es un experimento para tratar de comprobar que efectivamente las personas pueden empoderarse, pueden autoorganizarse a partir de que la gerencia o el manager otorgue cierto nivel de confianza. ¿Y qué es lo que yo quería probar? La organización BBVA en general a nivel global, creo yo, es una de las que más ha avanzado en probar agilidad. Sin embargo, en mi experiencia en México y particularmente en el grupo al que pertenezco, a pesar Perdimos de los César, perdimos tu audio un cambios poco. organizacionales formales, la estructura de la jerarquía sigue predominando. ¿Ahí me escuchan nuevamente? Sí, Nos yo creo que decías, es bueno ¿Aún que saques la cámara. me escuchan? no, se nos está cortando un poco el audio. Sí, vuelven. Quedamos un poco en. ¿Ahí me eh, escuchan? Sí, sí, ya te estamos escuchando. Bien, decía que a pesar de los cambios nominales que hay en la organización, la cultura de la jerarquía y de la asignación del trabajo sigue predominando. Entonces, tenemos equipos Scrum, yo creo que ese ha sido uno de los grandes avances de la organización, se están intentando empoderar. Sin embargo, el modelo de la organización permite lo que yo llamo una fisura en este cambio de Meissen o de nuevo liderazgo, porque las personas que anteriormente ocupaban puestos de liderazgo basados en la jerarquía, en los hechos siguen asignando el trabajo, en los hechos. Entonces, lo que yo planteé al manager es que mediante el póker de delegación y basados en el principio de delegar y empoderar, le permitiéramos a las personas que integran los equipos Scrum elegir la iniciativa en la que se podrían comprometer más para generarle valor a la organización en un trimestre. Cuando generalmente la asignación es directa por alguien más, aquí cambiamos a la propuesta de decir, aquí está la agenda de iniciativas de la organización. ¿Quién se atrevería a comprometerse con una de ellas con base en sus motivaciones, con base en su experiencia, con base en su curiosidad o con base en que ya no le gusta lo que siempre estaba haciendo? Probamos eso a finales de 2020 y volvimos a probar a inicios de este 2021 y yo lo he compartido como un fracaso en los términos del Lean Startup. ¿Por qué como un fracaso? Porque logré comprobar algunas de las hipótesis que yo tenía en mente, como por ejemplo, que sí las personas se pueden autoorganizar,
que si se les otorga la confianza desde la gerencia, efectivamente pueden tomar un mayor compromiso e incluso se pueden motivar mucho más. Eso lo comprobé. Sin embargo, hubo otras cosas que no fueron tan exitosas desde mi punto de vista porque ya no lo pudimos escalar dentro del grupo de trabajo, que eso habría sido lo ideal para mí. Sin embargo, yo lo he analizado y lo he compartido con varias personas y creo que esa es una de las mejores maneras en las que se puede ir intentando cambiar la mentalidad y la cultura en las organizaciones, con pequeños experimentos que nos permitan comprobar algunas cosas. Esto es lo que les quería compartir a todos. Muchas gracias. A ti, César, me parece súper valioso ese experimento del que nos relatas, además que ese tema de permitirnos crear un entorno, un contexto distinto, ¿no? A veces pensamos que ir a las personas y cambiar ahí nos va a generar el resultado y se nos olvida el entorno, ¿no? El crear el entorno necesario para que estas prácticas y esto que estamos hablando se pueda dar y se pueda mantener. Entonces me encanta ese experimento del que nos narras y que nos hablas pues tan generosamente, César. Muchísimas gracias. No sé Gracias si a usted. alguno quiera mencionar algo más, César, Ángela o Fernanda. Tenemos más preguntas en el chat. Sí, yo nada más comentar, el tema me pareció excelente, muchas gracias por compartirnos tu experimento. Y justo mencionaste algo pero ¿cómo lo hago escalable? ¿Cómo lo hago sostenible? Entonces, yo creo que es súper valioso el tema de experimentar y también de tomar ese resultado e irlo poniendo en otro equipo de tal manera que ir ajustándolo, ¿no? No crearse, digamos, tantos experimentos que luego los unos funcionan de una manera y los otros de otra, porque ahí es cuando encuentras la dificultad de cómo se coordina, cómo realmente vamos llevando todo esto que hemos creado hacia otra área, ¿no? Entonces, me parece valioso como para iniciar que el experimento y el piloto totalmente de acuerdo y después ir mirando cómo se puede ir adaptando para los demás, de tal manera que sea valioso para todas las áreas en las que se quiere implementar, ¿no? Sí, Genial. estuvo muy bueno el experimento y gracias por compartirme, me uno a Fer. Yo pienso que también lo podrías apoyar con un poco de gestión 3.0, ¿no? Es decir, por ejemplo, temas de ADKAR, de cómo sostenemos el cambio, que era algo de lo que mencionabas, de cómo lo escalarlo, cómo hacemos refuerzo, de pronto necesitamos algún conocimiento o cómo hacemos que se tome conciencia del cambio, etcétera. Ahí de pronto es lo que yo haría a nivel personal. Chévere. Bueno, Nicolás nos pregunta, creo que sí, esa no me la pasaba. Nicolás Rodríguez nos pregunta, ¿cómo aseguras el cumplimiento de los principios de Management 3.0? Por ejemplo, el de mejorar el sistema. Cuando tienes equipos resistentes a estas herramientas, pues se ven muy humanas y estos equipos o estas personas son más del lado numérico, racional y se resisten a este tipo de ejercicios. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Qué recomendación o qué consejo le podrían dar a Nicolás para poder llegar a esos equipos tan del lado izquierdo, racionales, numéricos? ¿Qué dirían ustedes? Yo creo que esto se asemeja a una pregunta que nos hicieron antes y es cómo llegar al líder y a convencerlo y sensibilizarlo y volvería a decir lo mismo. O sea, hay que buscar un tema de conversación, identificar si en estos equipos a través de lo numérico, y digamos que creo que es muy importante conocer al interlocutor, ¿no? Entonces, si mi interlocutor es más numérico, le gustan los hechos y los datos, tal vez una forma de llegar a él es primero analizando cuáles son sus hechos y datos y cuáles son sus indicadores de resultado para confirmar si realmente el equipo necesita algún tipo de gestión o de intervención desde Management 3.0 y seguramente si no se están dando los resultados o bien los cuantitativos de negocio o bien los que tienen que ver con relacionamiento de personas, porque al final las organizaciones dentro de sus indicadores usualmente incluyen categorías como cultura y clima. Entonces puede que los resultados duros del negocio se estén dando, pero si los de cultura y clima no, puede ser una buena puerta de entrada de conversación con estos equipos.
yo voy a decir una cosa que suena obvia, pero estoy convencida de eso porque en mis años de experiencia trabajando en gestión humana lo confirmé, y es, a veces tenemos la creencia o el paradigma de que las personas que son centradas en lo numérico no son humanas. Y resulta que todos somos humanos, o sea, la humanidad está dentro de todos nosotros, y digamos, lo digo jocosamente porque somos seres humanos, entonces todos tenemos tanto lo racional como lo emocional, y por muy racionales que parezcamos, algo emocional está ahí latente. Entonces, creo que atribuirle al Management 3.0 una categoría de prácticas solamente humanas o emocionales, pues tiende a ser un error, porque al final Management 3.0 lo que busca es o sea, mejorar o gestionar el sistema para llevarlo a un nivel superior que impacte resultados. O sea, esto no es un tema de cómo nos vinculamos mejor, cómo hacemos mejores amigos en el trabajo, no, es un tema de cómo generamos un sistema que sea efectivo para los resultados organizacionales. Entonces, creo que cuando le quitamos el tinte emocional a la práctica y entendemos que Management 3.0 al final es otra estrategia, otro sistema, otro framework que nos va a llevar a un nivel superior de gestión, pues podemos conectarnos con estos equipos que son resistentes. Y la clave ahí está, es cómo tengo, qué capacidades tengo yo de impactar e influenciar a otros a través de conocer quién es el interlocutor, qué le duele a ese equipo, cuáles son sus principales problemáticas, cuál es el, creo que me devuelvo a lo que mencionaba Fernanda en alguna de las respuestas, y es cuál es el problema que vamos a resolver, o sea, y nuevamente al para qué, o sea, Management 3.0 no es una bonita tendencia y ni una práctica que está de moda, ni, ay, tan chévere estos jueguitos, no, es cuál es el propósito de hacer Management 3.0, y el propósito se responde con la pregunta clave de ¿para qué lo voy a hacer? Si frente al para qué no hay una respuesta, yo digo, no se metan en este enredo, porque van a terminar haciendo unas prácticas que no tienen propósito. Yo creo que ahí me devuelvo a lo que César decía, lo que haría diferente es explicar el por qué. Yo también creo que es el para qué, porque son muchas las prácticas y muchas las herramientas, y uno casi que podría adaptar cada herramienta a cada circunstancia, siempre y cuando tenga un problema o una situación que gestionar con los equipos y tenga claro el para qué lo está haciendo. ¿Algo por adicionar, Fer, César? Yo he trabajado con equipos que son puro número orientado a la venta y al presupuesto a lograr y al, bueno, pero efectivamente lo que dice Ángel es gestionar ese sistema, y lo uno un poco también con lo que decía Fernanda de los early adopters. Hay personas, hay innovadores, iniciadores, algunos primeros adoptantes, y por ahí es el camino. Por ahí es el camino a empezar a mostrar, digamos, los beneficios de usar estas prácticas en los equipos. Yo me iría por ahí. Chévere. Listo. Andrea Prado nos pregunta, frente a qué herramientas pudiéramos utilizar para actividades de team building de forma remota. El para qué es hacer team building en cortico. Esta la vamos a responder cortico. Nombre de la herramienta y por qué. Y seguimos con la siguiente pregunta. Fer, ¿cuál sería la herramienta que le recomendarías a Andrea para un tema de team building y remoto? A ver, para Team Building les voy a dejar un link que me parece interesante. Hay un montón de icebreakers y cosas que pueden ir mirando como para abrir los espacios y que los equipos se vayan como distensionando para iniciar los eventos, iniciar las reuniones. Entonces, me parece súper importante que ya les puedo compartir. Otras que podría hacer es el facilitar en Mural. Me parece que ahí podemos hacer una cantidad de cosas creativas y en equipo. Entonces, el invitarles a hacer los team building ahora, por ejemplo, nada más como ejemplo, hicimos un team building con el equipo de agilidad en el banco. Entonces, utilizamos el personal map, que también es de Management 3.0. Y fue bastante agradable porque fue un almuerzo, o sea, es algo de compartir, algo de conocerse más allá, y sirve muchísimo porque nos estamos uniendo no nos conocemos, y aparte con la virtualidad,
ahí se sube un poquito más de complejidad. Entonces, en el Mural lo que creamos fue personal maps con todos los participantes e hicimos grupos. Entonces, es una experiencia de team building muy, muy valiosa. Entonces, por ahí lo podría recomendar. Chévere, Fer. Ángela, ¿cuál le recomendarías? Te vale repetir porque eso lo que haría Sí, sería voy a repetir. afianzar la respuesta. Yo creo que cualquiera de las de energizar al equipo porque los vuelve a conectar con su esencia, pero el personal map creo que es súper ganador porque hace que las personas recuerden con quién están trabajando, ¿no? O sea, es como volvamos a lo básico y es quiénes somos. Y yo quiero hacer aquí un paréntesis y es con este tema de que nos ha tocado trabajar virtual, tenemos como una inquietud permanente de, bueno, ¿y cómo hago para generar cultura? ¿Cómo hago para empoderar a los equipos? ¿Cómo hago para generar team building? Y al final lo que yo quiero recordarles a todos es la cultura está presente incluso en la virtualidad. O sea, la forma en la que nos relacionamos, la forma en la que se realizan las reuniones, la forma en la que estamos utilizando diferentes aplicativos tecnológicos es una evidencia de cultura organizacional. Entonces, creo que frente a eso, en la cultura, pues también se dan temas de cómo se trabaja en equipo y por eso creo que el personal map da lo que mencioné al inicio y es volver a la esencia, o sea, volver a reconocernos como personas más allá del rol que desempeñamos en la organización y eso puede en este momento de trabajar desde casa, donde hay muchas sensibilidades y muchas susceptibilidades y mucha añoranza del otro en el contacto físico, pues puede volver a conectar al equipo. Y otra vez creo que otra práctica sería Moving Motivators, a mí me parece que es súper ganadora porque también vuelve y te conecta, o sea, es, bueno, de pronto en este tiempo, ¿qué ha pasado con tus motivadores? Incluso hay gente que hoy tenía un motivador que era la meta y ahora está pensando en qué es las relaciones, porque digamos, esta transición de lo virtual lo ha hecho replantearse en qué es lo que lo mueve y tal vez volver al centro de decir, cuáles son los moving motivators de nuestro equipo y qué vamos a hacer entre todos para favorecer este top número 3 o top número 5 de moving motivators. Puede ser un canal súper chévere para ir generando otra vez este tema de team building dentro del equipo. Chévere, Ángela. Y me encanta y súper de acuerdo con tu respuesta. César, reto. Si es alguna de las que ya dijo Fernanda y Ángela, tienes que darle un plus. O sea, si es personal map, ¿qué recomendación adicional para que Andrea se vaya con más ideas para poder generar este team building remoto que necesita? No, alineado, yo le había contestado por el chat, Personal Maps. Y para adicionar, es que creo que ya lo dijeron todo, o sea, no solo sirve para como actividad desestresante, romper el hielo, como nos dice acá David, vengas, ¿con quién yo estoy trabajando? Es que esta persona tiene unos gustos similares a los míos o totalmente diferentes. Miren, tiene su familia o de pronto la persona está lejos de su familia. Entonces, todos esos factores nos ayudan a entender un poco más la dinámica y pueden generar incluso mejor colaboración. Entonces, como lo que añadiría ahí. Chévere. Sabes, Andrea, también, y ese me lo contó César, y es el personal map con fotos. O sea, como que además les pongas el reto de cuéntanos tu ¿Verdad? vida con fotos. Y eso generó aún más conexión, porque no es lo mismo que diga aquí, no sé, José y Amelia, que siempre están en mis personal map, a que mi equipo conozca a través de una fotografía a José y Amelia. Es distinto y genera una conexión también diferente. Entonces ahí, el plus que esperé que César me lo Se me olvidó. compartió, ahí Pero lo sí, vale. tenemos. Bueno, voy a ir con una pregunta y creo que vamos a ir cerrando este espacio de preguntas. Nos han dado pues las gracias por lo que hemos compartido y es de Andrea del Pilar Vargas. Así que Fer va a iniciar con esta respuesta. Partiendo de que tenemos el para qué y el por qué, ¿cómo haces para que sean accionables estas herramientas? Es decir, ya la respuesta no es el para qué o el por qué, sino cómo haces para que estas herramientas sean accionables y que no se queden solo como en una práctica soft. ¿Qué diría? Listo. Bueno, realmente como los accionables deberían ser co-creados en equipo, entonces ahí debería asegurarse, por ejemplo,
hacer un experimento. ¿Qué sucede? Yo lo pondría así, en formato experimento. Creemos que, ¿no es cierto?, el accionable lograremos el beneficio y le ataría algún indicador. Entonces, ahí ya no está tanto atado a la percepción o a quizás como lo está viendo un poco Andrés del soft, sino que ya el mismo equipo se forza a hacer accionables que puedan ser más concretos. Chévere. ¿Alguien le añadiría o le complementaría o se iría por otra línea? César. Vale, abriste el micrófono. sí, ¿qué nos ha funcionado bien? Definir champions por práctica. Eso nos ha funcionado un montón. Hace que la cosa pase, ¿sí? Y hace que, yo sé que es un trabajo en equipo, yo sé que es de todos, es una co-creación, pero definir champions, alguien que mueva el tema y que obviamente esos champions sean voluntarios y no a dedo, eso funciona bien. Otro tema es definir cadencias, ¿sí? Cómo tenemos estas cadencias de retroalimentación, cómo está actualmente, qué ha resultado bien, qué no tan bien, ha funcionado, y hacerlo visible, totalmente visible. Esos consejos de Agility los apliqué y han funcionado muy bien. Bueno, ¿De qué es eso de Champions? Sí. Sí, este del Champion o Advocate realmente no fue idea de, no vino, Management. digamos, de Agility, tampoco viene de Management, y esto salió de un manager, a un equipo en Oracle. Me acuerdo mucho que estábamos haciendo esto y él como que tenía esta misma pregunta de Andrea. Listo, definimos cadencias, listo, definimos, lo hacemos visible y todo, listo, ahora cómo hacemos que pase. Él fue el mismo que sugirió, definamos Champions, lo llamó así Champions. Y ahí en adelante lo empezamos a tomar y funcionó. Funciona muy chévere porque se lleva a cabo. Yo adicional a lo que dicen Fer y César, creo que, vuelvo e insisto, lo que mencioné antes, y es quitémosle la etiqueta de que esto es soft. O sea, cuando nosotros mismos los que hacemos las prácticas lo pensamos como algo soft, pues entramos creo que en reversa. Y para volverlo accionable, además de los indicadores, además de tener unos champions o unos gestores del proceso, digamos, internamente, a mí me ha funcionado mucho el tema del el tablero de celebración o el Celebration Grid, porque nos lleva a la reflexión. O sea, cuando tú le dices al equipo esa reflexión del fracaso hasta el éxito, documentenla como una buena práctica y a través de esa buena práctica se hace temas de gestión de conocimiento, pues termina de una u otra forma haciéndolo accionable. A mí me ha funcionado muchísimo eso, la posibilidad de las buenas prácticas, realmente hacerlas parte de los procesos organizacionales de gestión de conocimiento, porque a través de eso los otros van, digamos que es un poco, no sé si sea similar a lo que ustedes pensaron con los Champions, César, pero es cómo no hago que las cosas queden en este equipo y ya y solamente nosotros lo supimos, sino que haya un movilizador. Cuando se documenta, pues se moviliza el conocimiento y otros se enteran de eso y hacerlo visible. O sea, yo sí creo que cuando el equipo se queda solito gestionándose y no cuenta lo que le está pasando, pues no se accionan resultados en otros miembros de la organización. Chévere. Yo le sumaría, ¿sabes? Y me quiero unir ahí ya para ir cerrando la sección de preguntas. Asígnale recursos. Porque es que decimos, sí, es muy importante la gente, es muy importante hacer esto, pero hacemos planning y nunca metimos el tiempo que le vamos a dedicar a esa acción. Entonces, si eso es importante, tiene que tener tiempo, tiene que tener recursos. Un recurso puede ser el champion, un recurso puede ser el tiempo. A veces un recurso es también esa parte de dinero que necesitamos asignar o demás. Entonces, creo que eso también lo hace mucho más accionable y no utópico, como qué rico sería trabajar en esto, pero nunca vamos a tener el tiempo para hacerlo. Bueno, tenemos una última pregunta que viene del regalo que les estuve enviando Juan Felipe, que es parte del equipo de Agility Changes a todos ustedes. Entonces ¿qué es este tema? Y creo que es de Gerardo, pero se me perdió. Ya, ¿a qué se refieren con organizaciones adaptativas? Organizaciones adaptativas es una certificación que viene de la fuente de Business Agility desde IC Agile. En realidad, organizaciones adaptativas es un concepto muy grande
que está trabajando en cómo las organizaciones deben trabajar en que sus estructuras generen esa capacidad de adaptarse y responder a las necesidades del entorno, del cliente y demás. Por lo tanto, es una de las capacidades que se requieren en las organizaciones que están trabajando Business Agility. Entonces, más información, ahí Juan Felipe les estará enviando información acerca del contenido específico de como de este atributo de conocimiento, de esta ruta de aprendizaje, para que quienes estén curiosos en el tema, sí hay ejemplos para dejarles y no dejarlos como ir a buscar otra parte, pero ejemplos de organizaciones adaptativas, tenemos Bootsburg, que la pueden encontrar en la web y ahí les vamos a dejar el nombre también para que lo puedan encontrar, que es una empresa de cuidado holandesa y ellos empiezan a crear redes de trabajo, eso se va mucho hacia la creación o co-creación de redes de trabajo autogestionadas. Tenemos también la historia de Haier, que es una empresa comercializadora china y hoy sus redes no solo son internas, sino también incluyen al cliente y a sus proveedores. Y tenemos otra que puede ser Gore, por ejemplo, Gore, que es una empresa de generación de nuevos materiales o encontrar nuevos usos para materiales ya existentes y como viniendo de ser una empresa tradicional, empezó a cambiar su manera de gestionarse para volverse mucho más adaptativas. No puedo decir que usan prácticas de management 3.0, pero de seguro los principios los tienen todos. Estas tres empresas hablan de poder energizar a las personas, de adaptarnos continuamente, de la mejora continua, así que ahí van a tener todo clarísimo, o sea, van a tener mucha información también de este tema. Bueno, les queremos dar las gracias. Estuvimos aquí 1 hora y 40 minutos compartiendo conocimiento. Les dejamos los links de Ángela, de Fer, de César en LinkedIn por si se quieren contactar con ellos, seguir creando comunidad. Si quieren unirse a nuestras redes sociales de Agility Changes, ahí va a estar la repetición por si esta conversación les parece interesante y quieren compartirla, ahí pueden estar. Y también les enviaremos a todos los inscritos nuestro boletín con la repetición y con los links que compartimos el día de hoy, tanto los que Fer nos envió, los que César nos compartió y algunos otros temas de interés que pudiéramos compartir. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, por hacer parte de este webinar de la agilidad de aprendido. Y no se pierdan el próximo, que lo estamos planeando para finales de este mes acerca de Kanban. Si les interesan los aprendizajes acerca de Kanban, ese será nuestro próximo webinar. Entonces, muchísimas gracias a mis invitados y me pueden esperar un momento y hacemos el cierre de nuestra sesión con inspección y mejora. Gracias. Gracias a todos y gracias por asistir. Gracias. Chao, chao.